Bajo Las Vegas hay aproximadamente 322 kilómetros de túneles. Estos túneles se han convertido en un mundo secreto para las llamadas personas topo. A lo largo de Estados Unidos, algunos de los lugares más extraños no están en el mapa, están debajo de él. Una gran ciudad en funcionamiento que opera en las profundidades subterráneas mientras llevamos nuestras vidas en la superficie. Es real y está aquí mismo en los Estados Unidos. Recientemente, los drones se adentraron en áreas que el público nunca ve y descubrieron pruebas de mundos enteros ocultos bajo las calles cotidianas y las tranquilas laderas. Pero, ¿y si te dijera que bajo tus pies, a veces a miles de metros de profundidad, existen ciudades enteras, complejos subterráneos que podrían albergar a miles de personas? Desde una ciudad olvidada enterrada por lodo y fuego hasta una base secreta en la montaña construida para sobrevivir al fin del mundo. Escondido en esta montaña hay un búnker nuclear de $1.000 millones. Estamos a 600 metros bajo tierra dentro de una montaña y puede sobrevivir a las bombas atómicas más grandes jamás hechas. A una enorme caverna convertida en una metrópolis en funcionamiento, estas son las ciudades subterráneas ocultas de los Estados Unidos. ¿Puedes describir Raven Rock para mí? ¿Cómo que es? ¿Para qué sirve? No, es el lugar más increíble que puedas imaginar. Estás a 234 metros bajo la superficie. Las calles enterradas del viejo Seattle. Si caminas por la Plaza Pioneer de Seattle y miras hacia abajo, ves filas de pequeños cuadrados de vidrio incrustados en las aceras. Algunos son nublados, algunos son de un pálido color púrpura. La mayoría de la gente los pasa por alto sin pensarlo dos veces, pero son tragaluces. Fueron construidos para que la luz del sol pudiera llegar a un nivel más antiguo de la ciudad que ahora está enterrado bajo las calles, con viejas aceras, entradas y escaparates sellados en la oscuridad. Seattle terminó con parte de su centro subterráneo porque la primera versión de la ciudad fue construida en un lugar inadecuado. A mediados del siglo XIX, el pueblo creció en suaves marismas y colinas empinadas junto a Elliott Bay. Las calles eran de tierra o tablones de madera sueltos. Después de la lluvia, los carros y las personas se hundían en el barro espeso. Cuando subía la marea, el agua de la bahía a veces inundaba las cuadras más bajas. Las primeras alcantarillas eran simplemente tubos de madera que llevaban los desechos cuesta abajo hacia el agua. Cuando subía la marea, el agua del mar regresaba a esos tubos y podía enviar agua sucia de vuelta hacia la ciudad. Las personas sabían que el terreno estaba mal y que los desagües eran inadecuados, pero la ciudad seguía creciendo de todos modos. El desastre que obligó a un cambio ocurrió el 6 de junio de 1889. Esa tarde, en una tienda de gabinetes en lo que entonces se llamaba Front Street, un trabajador volcó una olla de pegamento caliente que se estaba calentando en una estufa. El pegamento se incendió. Las llamas atravesaron las virutas de madera en el suelo. Luego, saltaron a los edificios vecinos y debajo de las aceras de madera, que funcionaban como líneas de fusibles secos. Los equipos de bomberos se apresuraron, pero el sistema de agua no pudo seguir el ritmo. Las bocas de incendio estaban muy separadas, las tuberías eran pequeñas, y a medida que se abrían más mangueras, la presión del agua disminuía. El fuego avanzó manzana tras manzana, ayudado por madera seca y una fuerte brisa desde la bahía. Para temprano a la mañana siguiente, el centro de Seattle había desaparecido. El gran incendio de Seattle había quemado aproximadamente 25 manzanas de la ciudad y más de 40 hectáreas del distrito comercial y el paseo marítimo. Destruyó tiendas, hoteles, oficinas, varios muelles y las terminales de ferrocarril. Las pérdidas se estimaron más tarde en cerca de $20 millones en dinero de 1889. Sin embargo, solo una muerte humana está claramente registrada en el incendio en sí. Los informes de la época dicen que el incendio mató a muchos más animales, incluyendo un estimado de 1 millón de ratas y dejó a miles de personas sin trabajo. La joven ciudad había perdido su corazón, pero no a su gente, y ahora tenía que decidir qué tipo de lugar quería ser cuando regresara. Los líderes de la ciudad rápidamente acordaron que no solo reconstruirían las cosas como habían sido. El Consejo prohibió nuevos edificios de madera en el núcleo del centro. Las nuevas estructuras tenían que ser de ladrillo o piedra para retardar cualquier incendio futuro. Al mismo tiempo, hubo un fuerte impulso para elevar el nivel de la calle 1 o 2 pisos. Si pudieran elevar las calles por encima del peor barro y de las mareas altas, los desagües podrían finalmente drenar correctamente y las inundaciones serían menos comunes. A lo largo de cada calle arruinada, las cuadrillas vertieron altas paredes de concreto donde estarían los nuevos bordillos, dejando una zanja profunda en el medio. Luego, los trabajadores cortaron las colinas cercanas y lavaron tierra y arena a través de grandes tuberías hacia esa zanja. Con el tiempo, el relleno se acumuló entre las paredes hasta alcanzar la nueva altura planificada. En gran parte de Pioneer Square, este nuevo nivel de calle terminó siendo alrededor de 3,7 metros más alto que antes. En algunos lugares estuvo cerca de 9,1 metros más alto. Las fachadas de las tiendas y las aceras que antes estaban al nivel del suelo, ahora se encontraban en el fondo de altos cañones de concreto, mirando hacia una calle que se había movido a donde solían estar las ventanas del segundo piso. Durante varios años, Seattle vivió con 2 niveles a la vez. Muchos edificios de ladrillo habían sobrevivido al incendio y todavía se abrían a sus aceras originales abajo, incluso cuando las carreteras a su lado se elevaban cada vez más. Se construyeron pasarelas temporales de madera a lo largo de las partes superiores de los nuevos muros para que los carros y los peatones pudieran moverse a la altura elevada. Para llegar a las tiendas, los clientes bajaban por largas escaleras desde las nuevas aceras hasta las antiguas. En una sola manzana podías estar de pie en la nueva calle y mirar hacia abajo a una ranura donde la gente todavía caminaba por la antigua. El nivel inferior aún necesitaba luz.
Los constructores dejaron un estrecho hueco entre la calle elevada y las fachadas de los edificios y cubrieron ese hueco con marcos de hierro llenos de pequeños bloques de vidrio grueso, llamados luces de bóveda. Desde arriba parecían filas de baldosas de vidrio en el pavimento. Desde abajo funcionaban como franjas de tragaluces, dejando que la luz del día entrara en la acera cubierta. Cuando eran nuevos, el vidrio era mayormente transparente. Muchos bloques se volvieron púrpura con el tiempo, porque contenían manganeso, un químico que cambia de color después de una larga exposición a la luz solar. Por eso las aceras en Pioneer Square todavía brillan con un vidrio púrpura pálido hoy en día, aunque la mayoría de la gente ya no sabe lo que hay debajo de ellos. En 1907, los funcionarios de la ciudad decidieron que este nivel oculto era demasiado arriesgado. Se preocuparon por las enfermedades, incluida la peste bubónica, que había aparecido en los puertos de la costa oeste a principios del siglo XX. Pasadizos oscuros y abarrotados bajo las calles parecían un mal lugar para grandes grupos de personas. La ciudad condenó la mayoría de las aceras subterráneas. A partir de ese momento ya no fueron caminos públicos oficiales. Algunos tramos fueron sellados, otros permanecieron abiertos, pero fueron en su mayoría ignorados, dejados al polvo, las filtraciones y la descomposición. En las siguientes décadas, muchas de las habitaciones y pasillos enterrados asumieron nuevos usos rústicos. Algunos estaban llenos de cajas y suministros para las tiendas cercanas. Algunos se convirtieron en lugares para dormir baratos e ilegales para las personas que no tenían otro lugar donde quedarse. Las historias locales hablan de salas de juego ocultas, bares secretos durante la prohibición y fumaderos de opio escondidos en la oscuridad. Para la década de 1960, incluso la parte visible de Pioneer Square estaba en mal estado. Muchos de los antiguos edificios de ladrillo de la década de 1890 estaban vacíos o en ruinas. Algunos planificadores argumentaron que el vecindario debería ser demolido y reemplazado por estacionamientos y bloques de oficinas modernas. Las aceras y escaparates enterrados abajo estaban húmedos y casi olvidados. Bastó un periodista curioso para traerlos de nuevo a la vista del público. Ese escritor era Bill Spiedel, un columnista de Seattle y aficionado a la historia local. En 1964, recibió una carta de un lector preguntando si las historias sobre túneles y calles hundidas bajo Pioneer Square eran verdaderas. Imprimió la pregunta y prometió averiguarlo. Hurgó en los antiguos archivos de la ciudad y comenzó a explorar sótanos y puertas selladas bajo el vecindario. Lo que encontró fue una prueba clara de que una segunda capa de calles y tiendas antiguas aún estaba bajo las aceras modernas. Cuando estuvo listo, usó su columna para invitar al lector a reunirse con él en Pioneer Square un sábado para poder mostrarle lo que había descubierto. Esperaba un pequeño grupo. Sin embargo, cuando él y su esposa llegaron, la plaza estaba llena. Aproximadamente 500 personas habían visto el aviso y estaban allí con billetes de $1, todos queriendo una visita. Spiedel rápidamente recogió el dinero, dividió a la multitud en grupos más pequeños y los condujo por escaleras y a través de puertas cerradas a las aceras enterradas. Ese día se convirtió en el primer recorrido subterráneo público de Pioneer Square. La demanda fue tan fuerte que él convirtió la idea en un negocio completo. Si las calles enterradas de Seattle muestran el pasado, lo que hay dentro de la próxima montaña muestra hasta dónde llegó el país para prepararse para el futuro. La ciudad del juicio final dentro de una montaña. Al borde de Colorado Springs hay una montaña que parece como cualquier otra desde afuera. Árboles en las laderas, roca cerca de la cima, casas y un zoológico abajo. Pero si sigues un camino que se curva alrededor de la ladera, llegas a algo que no parece natural en absoluto. Un túnel hecho por el hombre cortado directamente en la roca. Un coche o autobús puede entrar directamente en ese túnel. Las paredes son de granito desnudo. Hay luces fijadas al techo. El camino se adentra cada vez más hasta que la luz del día detrás de ti se reduce a un pequeño punto. Al final del túnel, la roca se abre de repente a un amplio salón, y allí los ves, 2 enormes puertas de acero, una detrás de la otra, cada una tan pesada que pesa muchas toneladas. Estas son puertas antiexplosión. Cuando se cierran, sellan el interior del mundo exterior. Detrás de ellas se encuentra uno de los lugares más difíciles de alcanzar en la Tierra, una pequeña ciudad subterránea construida para seguir funcionando incluso si bombas nucleares explotan en el cielo. La razón por la que alguien puso una ciudad dentro de esta montaña se remonta a la Guerra Fría. A finales de los años 50 y principios de los 60, Estados Unidos y la Unión Soviética competían por construir bombarderos y misiles de largo alcance. Los líderes en Estados Unidos y Canadá estaban preocupados por lo que sucedería si las principales ciudades o bases militares normales fueran atacadas con armas nucleares. Las estaciones de radar podían dar una advertencia si los bombarderos o misiles enemigos se acercaban, pero esos radares y centros de mando necesitaban un lugar seguro para enviar sus señales, y las personas necesitaban un lugar seguro para leerlas y tomar decisiones. Un edificio simple en la superficie ya no se sentía lo suficientemente seguro, así que el ejército de los Estados Unidos decidió colocar un centro de comando dentro de la montaña Cheyenne, justo fuera de Colorado Springs. El trabajo comenzó el 19 de junio de 1961. Ingenieros del ejército usaron taladros y explosivos para abrir cavernas dentro del granito. Removieron alrededor de 629.000 toneladas de roca para hacer espacio. En 1966, el Centro de Operaciones Principal para el NORAD, el comando conjunto entre Estados Unidos y Canadá que vigila los cielos y el espacio sobre América del Norte, estaba en funcionamiento.
El costo total de construcción en ese momento fue de aproximadamente 142 millones de dólares, lo que hoy en día sería mucho más dinero. El complejo se encuentra bajo aproximadamente 610 metros de roca sólida. Ese granito actúa como un enorme escudo. Dentro de ese escudo hay un espacio abierto de aproximadamente 2 hectáreas. En ese espacio se encuentran 15 edificios de 3 pisos hechos de acero y concreto. Son edificios reales con paredes, pisos y techos, pero no tocan la montaña. En cambio, cada uno se asienta sobre grandes resortes de acero, más de 1000 de ellos en total. Esos resortes están diseñados para que los edificios puedan moverse un poco, menos de 2,54 centímetros, si una onda de choque o un terremoto golpea la montaña. Los cables y tuberías que conectan todo son flexibles para que no se rompan si los edificios se desplazan. En la entrada principal, esas enormes puertas blindadas protegen el túnel. Cada puerta tiene aproximadamente 1 metro de grosor y pesa alrededor de 25 toneladas. Están diseñadas y montadas de manera que les permite flexionarse bajo presión, sin romperse. Todo el complejo fue diseñado para soportar el impacto de una explosión nuclear muy poderosa, medida en decenas de millones de toneladas de TNT, que ocurre a poco más de 1 kilómetro de distancia. La roca recibe la mayor parte del impacto. El túnel y las puertas se doblan pero permanecen cerradas, y los resortes debajo de los edificios ayudan a mantener el equipo y las personas en su interior con vida. Hay otra amenaza además de la explosión y el calor, un pulso electromagnético de gran altitud, a menudo abreviado como HEMP. Eso es lo que ocurre cuando un arma nuclear explota en la atmósfera y emite una fuerte onda de energía. Esa onda puede freír la electrónica en un área extensa, incluso si ninguna explosión alcanza el suelo. La montaña Cheyenne es el único sitio subterráneo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos que está oficialmente certificado para sobrevivir a ese tipo de pulso. Sus cables, habitaciones y sistemas de energía están protegidos y filtrados, de modo que incluso si la energía normal y la electrónica del exterior son eliminadas, los sistemas dentro de la montaña pueden seguir funcionando. El aire que la gente respira allí también está protegido. El aire fresco normalmente entra a través de conductos y ventilaciones. A lo largo de esos caminos hay válvulas de explosión especiales con placas pesadas y filtros. En una crisis, esas válvulas pueden cerrarse rápidamente para proteger contra ondas de choque. Cuando están abiertas, los filtros pueden eliminar polvo o partículas peligrosas, incluyendo material químico, biológico o radioactivo, para que las personas dentro puedan seguir respirando incluso si el aire exterior está sucio o es tóxico. Toda esa protección solo importa si el lugar puede sostener la vida por sí mismo. La montaña Cheyenne tiene su propia planta de energía con grandes generadores diésel. Tiene grandes reservas de combustible y enormes bancos de baterías listos para tomar el relevo si la energía externa de Colorado Springs falla. El agua proviene de manantiales dentro de la montaña y se almacena en depósitos excavados. Un sistema contiene alrededor de 1,5 millones de galones de agua para beber y para combatir incendios. Otro conjunto contiene alrededor de 4,5 millones de galones de agua que se utiliza como disipador de calor, lo que significa una gigantesca piscina de enfriamiento para los generadores y otros sistemas. Los trabajadores han dicho que esas salas subterráneas de agua son lo suficientemente grandes como para que a veces las personas las crucen en pequeños botes. Dentro de la montaña hay salas médicas, una pequeña tienda o mercado, una cafetería, espacios para hacer ejercicio y una capilla. Hay filas de literas metálicas, además de pequeñas habitaciones reservadas para oficiales superiores que podrían necesitar vivir y trabajar allí durante una crisis. También hay oficinas, salas de reuniones y largos pasillos llenos de cables. Durante mucho tiempo, la mayoría de esto estuvo oculto al público, pero Cheyenne Mountain, poco a poco, se convirtió en un ícono de la cultura pop. Películas como Juegos de Guerra en los años 1980 lo usaron como escenario para una sala de control de guerra nuclear. Programas de televisión como Stargate SG-1 fingieron que había un portal secreto a otros planetas enterrado en lo profundo. Más recientemente, el complejo ha aparecido en películas como Interestelar como una base para agencias espaciales que comienzan de nuevo después de un desastre. En el año 2025, un video de MrBeast atrajo nueva atención cuando recorrió Cheyenne Mountain como el último y más caro búnker en una serie que iba de barato a extremo. Mostró el túnel, las puertas explosivas y algunos de los espacios interiores, dando a millones de espectadores un vistazo rápido a un lugar al que la mayoría nunca entrará. Incluso en ese breve clip se puede ver lo gruesas que son las puertas, lo profundas que son las túneles y cuánto equipo todavía está listo para usarse si es necesario. De un búnker construido para una guerra nuclear, nos dirigimos a un mundo completamente diferente bajo tierra, una ciudad industrial masiva tallada en roca. Subtrópolis, la metrópolis industrial subterránea. Imagina que estás conduciendo un camión por una carretera normal en el lado norte de Kansas City, Missouri. Pasas por vías de tren, almacenes y terrenos abiertos. Luego ves una enorme abertura cuadrada cortada en una colina rocosa. Hay un camino que va directamente hacia la colina y grandes letreros sobre la entrada dicen Subtrópolis. En lugar de detenerse en un muelle de carga afuera, el camión sigue avanzando y desaparece en la roca. Dentro de esa colina hay un parque empresarial completo bajo tierra con kilómetros de carreteras, cientos de muelles para camiones y miles de personas trabajando todos los días de la semana. Subtrópolis se encuentra en los acantilados sobre el río Missouri, en una cueva artificial tallada en un tipo de roca fuerte llamada piedra caliza Bethany Falls.
La piedra caliza es una roca formada a partir de antiguos lechos marinos que se endurecieron durante millones de años. En esta zona, la capa es gruesa y resistente, por lo que era buena para la minería. Con el tiempo, los mineros quitaron piedra y dejaron un enorme espacio vacío. Esa mina vacía ahora cubre alrededor de 5,1 millones de metros cuadrados. Partes de él se encuentran a una profundidad de hasta 49 metros bajo la superficie. Subtrópolis, el parque empresarial dentro de esta mina, hoy utiliza aproximadamente 930.000 metros cuadrados, con más espacio aún, esperando ser terminado a medida que nuevas empresas se mudan. El método de minería que creó este espacio se llama Room and Pillar. Los trabajadores excavaron largos salones o habitaciones en la piedra caliza, pero no despejaron todo. Dejaron gruesas columnas cuadradas de roca en su lugar como pilares para sostener el techo. En Subtrópolis, los pasillos principales tienen unos 4,88 metros de altura y 12,19 metros de ancho. Los pilares de roca que sostienen el techo miden aproximadamente 7,62 metros por 7,62 metros. La resistencia de la piedra caliza es muy alta, mucho más fuerte que el concreto normal, por lo que los pilares pueden soportar el peso de todo lo que está arriba. Es por eso que fue seguro convertir esta vieja mina en un lugar de trabajo permanente en lugar de sellarla. El hombre que vio un nuevo uso para la mina vacía fue Lamar Hunt, fundador del equipo de fútbol americano Kansas City Chiefs. En la década de 1960, Hunt compró la antigua operación de piedra caliza a través de su empresa, Hunt Midwest. Observó las temperaturas constantes y los amplios túneles y se dio cuenta de que podía almacenar productos aquí en lugar de construir más almacenes en la superficie. Ford Motor Company usó el espacio subterráneo para estacionar vehículos adicionales fuera del clima. Pillsbury almacenaba productos alimenticios. Russell Stover lo usaba para dulces. Desde allí, Subtrópolis creció hasta lo que sus dueños ahora llaman el complejo comercial subterráneo más grande del mundo. Dentro de la mina hay una cuadrícula de caminos pavimentados iluminados, de aproximadamente 12 a 16 kilómetros en total, lo suficientemente anchos para que los camiones semirremolque y las carretillas elevadoras puedan pasar unos a otros. A lo largo de esos caminos se encuentran más de 500 puertas para camiones talladas en las paredes de roca, donde los remolques pueden retroceder y cargar o descargar. Las líneas ferroviarias también llegan al interior con un par de millas de vías que permiten a los trenes de carga entrar en la caverna para dejar o recoger mercancías. Todo el lugar está señalizado con nombres de calles y números de direcciones para que conductores y trabajadores no se pierdan. Los rociadores, luces y sistemas de aire están incorporados en los techos. Cuando estás allí abajo, parece menos una cueva natural y más una ciudad industrial construida en interiores. Uno de los mayores atractivos de Subtrópolis es su temperatura constante. Debido a que está envuelto en roca sólida, el aire se mantiene alrededor de los 18 a 20 grados Celsius durante todo el año, incluso cuando Kansas City tiene nieve en invierno o olas de calor en verano. La humedad también es bastante estable. Eso significa que los inquilinos no tienen que gastar tanto dinero en calefacción y refrigeración de su espacio como lo harían en un almacén normal en la superficie. Hunt Midwest dice que las empresas pueden ahorrar entre un 50 y un 70% en costos de energía al usar este espacio subterráneo en lugar de un edificio en la superficie de igual tamaño. Esas condiciones son útiles para muchos tipos de trabajo. A las empresas alimentarias les gusta tener un clima fresco y estable para los ingredientes y productos terminados. Los proveedores médicos y los fabricantes de medicamentos prefieren el control estricto de la temperatura. El Servicio Postal de los Estados Unidos opera un centro en Subtrópolis que maneja su programa de sellos coleccionables, almacenando hojas de sellos y materiales relacionados que deben permanecer en buen estado. La Agencia de Protección Ambiental tiene una unidad aquí que utiliza el espacio subterráneo para entrenamiento y almacenamiento. La Administración Nacional de Archivos y Registros utiliza salas controladas por el clima en Subtrópolis para almacenar registros y películas federales que estarían en riesgo si estuvieran en edificios más calurosos y húmedos en la superficie. Los operadores de centros de datos también se han mudado, instalando filas de servidores de computadoras en salas especiales y utilizando el aire fresco natural para reducir el costo de evitar que las máquinas se sobrecalienten. También hay algunos inquilinos inusuales que muestran cuán flexible puede ser este mundo subterráneo. Un negocio que lleva mucho tiempo funcionando es una arena de paintball subterránea donde los visitantes juegan entre los pilares de roca. Otro es un vivero de plantas llamado Bears Botanicals, que cultiva orquídeas y otras plantas delicadas en el aire constante y protegido. Esa fue una ciudad construida para camiones y almacenes. La siguiente está construida para oficinistas tratando de escapar del clima. La ciudad oculta de Houston en día laboral. Una tarde de verano calurosa en el centro de Houston, las calles lucen bastante normales. Ves torres de vidrio, autos atrapados en semáforos y personas apresurándose por los pasos de peatones. Luego, un oficinista atraviesa una puerta de vidrio hacia un vestíbulo, cruza un piso de baldosas y sube a una escalera mecánica que desciende. En la parte inferior, la ciudad cambia. Hay salones luminosos sin ventanas, largas filas de lugares para almorzar, puestos de café y pequeñas tiendas. No se oye el tráfico. No puedes ver el cielo, pero todavía estás en el centro de Houston, a unos 6 metros bajo la calle. Este mundo oculto es el sistema de túneles de Houston. Es un conjunto de pasarelas climatizadas bajo el centro de la ciudad. La parte principal de los túneles enlaza alrededor de 95 manzanas completas y se extiende por aproximadamente 10 kilómetros. Todo comenzó de una manera muy pequeña. En la década de 1930, el centro de Houston tenía 2 cines que estaban cerca uno del otro.
Uno de los primeros túneles era simplemente un pasaje corto construido entre esos cines para que los invitados pudieran moverse de uno a otro sin salir al clima. Era una pequeña característica de comodidad, nada más, pero plantó una idea. Si puedes conectar dos sótanos, puedes conectar más. El crecimiento aumentó a principios de los años 60. En 1961, un edificio bancario, conocido como el Banco del Suroeste, fue conectado por un pasaje subterráneo a un estacionamiento cercano y otro edificio de oficinas. A partir de ahí, más propietarios de edificios comenzaron a excavar sus propios túneles para conectar sus torres, garajes y propiedades cercanas. Nada de esto provino de un gran plan de ciudad. Cada parte fue construida por razones privadas, para ofrecer a los trabajadores de oficina un camino seco desde el garaje o para unir dos torres. Con el tiempo, esos pasajes separados chocaron entre sí y se unieron hasta que el sistema conectó casi todo el núcleo principal de oficinas del centro. Si caminas por los túneles, notarás que se sienten diferentes de una cuadra a otra. La mayoría de los pasillos atraviesan los pisos inferiores de las torres de oficinas y luego pasan por debajo de la calle hacia el siguiente edificio. Al cruzar de una propiedad a otra, cambian los azulejos del suelo. Las luces del techo se ven diferentes. La pintura, los letreros e incluso la forma de los pasillos pueden cambiar repentinamente. Cada propietario construyó y decoró su propio tramo, por lo que el aspecto de los túneles te indica bajo quién estás caminando, incluso si nunca ves un letrero de la calle. Entrar en este mundo subterráneo no es tan simple como bajar algunos escalones públicos en cada esquina. En la mayoría de los lugares, primero debes ingresar a un edificio privado. Entras a un vestíbulo al nivel de la calle y luego tomas un ascensor, una escalera mecánica o una escalera hacia abajo hasta el piso del túnel. Solo dos lugares te permiten entrar directamente desde la calle a los túneles mismos: Wells Fargo Plaza, una de las grandes torres de oficinas en Louisiana Street, y el McKinney Garage en Maine, una gran instalación de estacionamiento. Los túneles operan en horario de oficina. La mayoría de las fuentes coinciden en que están abiertos solo en días de semana desde temprano en la mañana hasta la tarde. Las horas típicas son alrededor de las 6 de la mañana hasta las 18 o 18:30. Después de eso, muchas puertas a los túneles están cerradas. Las zonas de comida bajan sus persianas y la ciudad subterránea se queda en silencio. Sin embargo, en medio de un día laboral, este lugar se siente ocupado. Alrededor del mediodía, puedes pasar junto a largas filas en tiendas de sándwiches, panaderías, barras de ensaladas, restaurantes de hamburguesas y lugares locales que solo la gente que trabaja en el centro realmente conoce. Hay puestos de café en las esquinas de los túneles, bares de batidos y mostradores de postres. La comida es solo una parte. A medida que avanzas, pasas por sucursales bancarias, grupos de cajeros automáticos, centros de copiado y envío, pequeñas clínicas, ópticas y dentistas. También hay tintorerías. Algunos túneles tienen peluquerías y salones de belleza instalados para cortes rápidos durante el almuerzo. Debido a que los pasillos serpentean bajo tantos edificios, el diseño puede ser confuso si eres nuevo. La ciudad y los grupos locales publican mapas codificados por colores que muestran qué túneles pertenecen a qué edificios y dónde puedes volver a la superficie. Los letreros superiores en los cruces clave señalan los nombres de las torres, niveles de estacionamiento y patios de comida. Houston necesitaba esta segunda capa por una razón simple: el clima. La ciudad es calurosa y húmeda durante gran parte del año. En verano, las temperaturas de la tarde a menudo alcanzan los 30 grados centígrados y el aire puede sentirse pesado incluso en la sombra. Las lluvias intensas repentinas y las tormentas eléctricas son comunes. Caminar 8 o 10 cuadras afuera con un traje o llevando un bolso para laptop bajo la lluvia no es divertido. Los túneles ofrecen una forma de evitar eso. Estar bajo tierra trae sus propios problemas. El mayor susto vino del agua. En junio de 2001, la tormenta tropical Allison se estancó sobre Houston y dejó caer lluvia récord sobre la ciudad. Algunas áreas de la región vieron más de 100 centímetros de lluvia durante varios días. Las calles del centro se convirtieron en ríos. La tormenta inundó autopistas, garajes y muchos sótanos. Informes de esa época dicen que el sistema de túneles del centro en sí estaba sumergido. Después de Allison, los dueños de los edificios e ingenieros tuvieron que pensar más detenidamente sobre cómo se mueve el agua a través de esta red oculta. Rampas descendentes, escaleras y puertas que se abrían en puntos bajos se convirtieron en puntos débiles donde el agua podía entrar en los túneles. En respuesta, los propietarios añadieron nuevas defensas en algunas entradas y conexiones. Estas incluyen bordillos elevados, rampas inclinadas que desvían el agua, y barreras de metal y con puertas anti-inundaciones que se pueden cerrar cuando se avecina una lluvia intensa. Gracias por vernos. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.